tengo el gusto de presentar a mi maestra de griego, que es la que nos recibió el primer año, la maestra de griego, mi maestra Silvia Aquino López. ¿Quieres presentarte tú, Silvia? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues yo estudié en Prepa 7 con el maestro Roberto Heredia, por supuesto, y entonces continué la carrera aquí en la universidad. Trabajé mucho con Paola Vianero, que fue mi maestra de griego, y yo trabajé sobre todo oradores áticos y Sócrates, y luego en los últimos tiempos época helenística. Es todo. El título de su ponencia es Roberto Heredia, o de su reflexión, Roberto Heredia, maestro de maestros. Silvia. Exactamente, muchas gracias. No, solamente pues quería decir que he recortado mucho mi texto porque evidentemente el tiempo no nos da para todos. Fundamentalmente voy a entrar al aspecto de la enseñanza del maestro Heredia, pero también voy a leer un pasaje de una de sus traducciones, que todo el mundo evidentemente va a aplaudir, por lo que se ha estado ya mencionando. El tipo de español, el español tan puro con el que trabajaba el maestro Heredia. Empiezo. Las memorias de Marco Aurelio me hacen admirar al estoico austero, sencillo y humano, revelado en una esmerada educación de la retórica, la gramática, la filosofía, la historia, la literatura. Pero lo que más me sorprende es su gran esfuerzo por cumplir su obligación como ser humano, militar, emperador del imperio, escritor romano. Ahora, más que nunca, cuando la ausencia de los maestros amados se siente con mayor fuerza, quiero señalar que el maestro Heredia fue tan noble como Marco Aurelio, pues aunque su sociedad nunca lo obligó a la milicia y al imperio, sin embargo, su obligación como ser humano y humanista sí que lo cumplió con pasión serena. Yo no entro a la semblanza ni mucho menos, solamente quisiera señalar un pequeño pasaje que nos demuestra el respeto y el afecto que siempre tuvo Heredia con todos los profesores, con todos los colegas, con todas las personas con los que él contactó. Se trata de un texto que se llama Convergencias y Divergencias, del año 2000, cuando su colega Ignacio Osorio, nombre de la biblioteca, de la librería de esta biblioteca, tenemos aquí al lado. Pero lo que quiero nada más es señalar es esa prosa de la Edad de Plata, que es ya de Roberto Heredia. Y él decía en ese momento: Ignacio y yo nos vimos por última vez el día 20 de julio en Bucareo, en la casa de mis padres. Sentados en el corredor con Janet y mi hermano Flavio, disfrutamos plácidamente una tarde de lluvia sobre la huerta. Visitamos después el convento, el templo y la cruz atrial del pueblo. Desgraciadamente no pudimos visitar la biblioteca. Yo deseaba presumirle sus 2000 volúmenes y sus 3 salas. Una muerte inesperada y dolorosa nos lo arrebató. En fin, para ser breve, solo explicaré una parte de la vida del maestro Heredia. Me remonto a 1970 o 71, cuando él fue mi maestro de etimologías en la preparatoria 7 de la universidad, en la Ciudad de México. Las estudiantes de esa época lo llamábamos siempre el guapo Heredia, por cuestiones evidentes, ¿no? ¿Quién no admiraba a Heredia cuando nos contaba la fábula 254 de Esopo, donde la tortuga y la liebre competían en velocidad y la esforzada tortuga vencía a la liebre o coneja negligente? Sin embargo, para mí la mayor sorpresa era la magia que tenía el maestro con las palabras, es decir, con su evolución,
Por ejemplo, gracias a él me enteré de que históricamente la palabra cuniculum provenía de una palabra indígena anterior a la de la cultura romana, vocablo desconocido entre los griegos y los orientales, de manera que el hablante de griego lo pronunciaba tal y como lo escuchaba. Quiniklon, decían los griegos. Lo más extraordinario para mí era la explicación que daba Heredia sobre la transformación fonética de las palabras latinas para llegar a las españolas a través de un complicado proceso lingüístico de muchos siglos. Así, por ejemplo, de ese acusativo cuniculum surgía un conejo. Entonces, yo siempre, verdaderamente, me encontraba yo asombrada de todo lo que estaba aconteciendo. Yo veía que era muy sabia esa tortuga ante la pobrecita liebre. No voy a decir todo el proceso lingüístico porque lo explicaba muy bien el maestro Heredia en el pizarrón. Heredia siempre sonreía cuando me veía atónita entre sus 70 alumnos de ese año. Preparatoria 7 cada año, imagínense, 70 alumnos. Lamentando siempre la ausencia del maestro Heredia, me pregunto a mí misma, ¿por qué estudié clásicas? Me respondo con claridad, porque mi maestro de etimologías y latín, Roberto Heredia, y la maestra de griego, Alma Vallejos, ya fallecida, trabajaban en conjunto con los maestros de teatro y canto coral para lograr que los alumnos cantáramos en latín la poesía de Catulo, por ejemplo, o la célebre Gaudiamus Igitur Juvenes Dum Sumus del siglo XVIII en el auditorio de Prepa 7. Para mí, el escenario y las lenguas eran un auténtico éxtasis. Tiempo después, el maestro Heredia, además de etimologías, seguía enseñando latín y griego en la misma preparatoria. ¿A qué maestro podía yo acudir para hacer mis prácticas de didáctica? Sino a mi maestro Roberto Heredia. Y en la facultad, mi generación tomaba clases superiores de latín no con los viejos maestros autoritarios, sino con el dulce maestro Heredia. Y sin que él nos lo propusiera, esa generación realizó lo que él llamó alguna vez una rebelión estudiantil, como antaño él había hecho al lado de Ignacio Osorio, quien había vivido evidentemente la época del 68, y algún otro estudiante para obtener las clases de poesía latina con Rubén Bonifaz. Nosotros pues fuimos con el coordinador del momento, con el doctor Rafael Salinas, para que Heredia nos diera el segundo año de literatura latina. ¿Cómo no admirar a Heredia, que nos platicaba de la Edad de Plata de Roma y de los inicios del cristianismo? Lo cual también para mí fue una gran sorpresa, ya que en la escuela pública, después de la Revolución Mexicana, nunca se habló de los intelectuales de la Iglesia Católica, a no ser de los liberales como Hidalgo o Morelos, quienes habían leído a los enciclopedistas franceses. Mas el tiempo nunca es suficiente para hablar del maestro Heredia, quien amaba a muchos escritores romanos, como ya se han mencionado. Pero en los últimos años quiero recordar al erudito Plinio el Viejo, a quien Heredia elogió alguna vez en una de sus conferencias a través de las palabras de Plinio el Joven, quien decía esto: comenzaba a trabajar al salir el día, no leía nada sin hacer un resumen, porque decía que no había libro, por malo que fuese, que no contuviese algún valor. Estando en casa, solo excluía la hora del baño para estudiar. Cuando viajaba y había sido descargado de otras obligaciones, se consagraba únicamente al estudio. En una palabra, consideraba como pérdida de tiempo el no haber podido dedicarse al estudio.
Así era el maestro Heredia. Maestro sencillo, trabajador como pocos, pues incluso estando ya muy enfermo, llegó a confesar a algunos colegas que lo que más le dolía no era su cuerpo, sino el no poder concentrarse para escribir. Conocedor profundo de aquello que lo apasionaba, los escritores latinos en la política y en la literatura, y los forjadores de este país, él no se avergonzaba de que lo señalaran como un indio latinista, como lo había hecho en Toronto un profesor polaco en el 7º Congreso Internacional de Estudios Neolatinos de 1989. En el mismo sentido, puedo recordar a Heredia en la primera asamblea de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, Asociación Civil, a principios del año 1999, y fundada, entre otras personas, por la doctora Paola Vianello. Así, en esa numerosa asamblea, el maestro fue nombrado de manera unánime como vocal representante del Centro de Estudios Clásicos, y él mismo, como siempre fue un hombre muy propositivo, propuso al doctor Manuel Velázquez Mejía, ¿verdad?, quien nos permitió publicar algunos boletines de dicha asociación. Dar más que recibir, eso era siempre mi maestro de maestros, Roberto Heredia. Un traductor que podía expresarse sin traba en el español más puro y claro que todavía puede existir, seguro consigo mismo en su sencillez y cumplimiento. Un traductor que no deseaba nunca interpretar ni explicar y menos parafrasear un texto, pero eso sí, un traductor consciente de que el lector necesitaba comprender a primera vista, gracias a la búsqueda de lo que él llamaba la soltura y fluidez de la lengua española, tal y como aparece en la famosa fábula Milesia del Satiricón, que el maestro Heredia tradujera en 1997. Algunos lo recordarán, tal vez otros no. Lo leo ahora. Cierta matrona de Éfeso era de una honestidad tan notable que atraía su admiración aún a las mujeres de las comarcas vecinas, como ésta, pues, habiendo llevado a enterrar a su marido, no contenta con seguir el funeral con los cabellos sueltos, según la costumbre vulgar, o con golpearse el pecho desnudo a la vista de la concurrencia, siguió al difunto hasta el sepulcro, y una vez depositado el cuerpo en el hipogeo, a la manera griega, comenzó a custodiarlo y a llorar las noches enteras y los días. Una sola era, pues, la conversación en toda la ciudad. Los hombres de todas clases confesaban que solo aquel había sido brillado por verdadero ejemplo de honestidad y amor. Entretanto, el gobernador de la provincia ordenó clavar en cruces a unos ladrones al lado de aquel sepulcro en que la matrona lloraba el cadáver reciente. Así pues, la noche siguiente, el soldado que vigilaba las cruces para que nadie bajara algún cuerpo con el fin de sepultarlo, advirtió entre los monumentos una luz que fulgía muy claramente y escuchó el gemido de alguien que lloraba. Bajó pues al sepulcro y al ver a la hermosísima mujer, primero turbado como por haber visto algún monstruo o apariciones infernales, se quedó clavado. Luego comenzó a exhortar a la llorosa para que no persistiera en un dolor inútil y para que apartara su pecho de lamentos que en nada habrían de aprovechar. Con la misma exhortación intentó dar comida a la pobre mujer. Con las mismas lisonjas con que el soldado había conseguido
que la matrona quisiera vivir, atacó también su honestidad. Y no parecía feo ni falto de elocuencia el joven a la casta mujer. Ni siquiera esta parte de su cuerpo mantuvo en abstinencia la mujer, y el soldado vencedor la persuadió de una cosa y otra. Todos sabemos entonces qué fue lo que pasó allí, ¿no? Cuando al día siguiente vio una cruz sin cadáver, el soldado, temiendo el suplicio, expuso a la mujer lo que había sucedido y le dijo que él no habría de esperar la sentencia del juez, sino que con su espada habría de dictar sentencia a su propia desidia, que por tanto dispusiera ella un lugar para el que habría de perecer, y que del fatal sepulcro hiciera uno solo para el amigo y para el marido. La mujer, no menos misericordiosa que púdica, dijo: no permitan los dioses que al mismo tiempo contemplen los dos funerales de los dos hombres más queridos por mí. Prefiero colgar al muerto que matar al vivo. De acuerdo con estas palabras, le ordena sacar del ataúd el cuerpo de su marido y clavarlo en aquella cruz que estaba vacía. El soldado se aprovechó del ingenio de la prudentísima mujer y al día siguiente el pueblo se admiró de qué manera el muerto se había ido a la cruz. Novela cercana a la sensibilidad actual, no solo por los temas sexuales no censurados, ni por el autor, ni por su sociedad, sino también por recoger cuentos populares en un estilo coloquial que el público latinoamericano en general puede disfrutar al lado del aprendizaje del latín, disfrutando toda la mezcla de géneros literarios empleados en esta obra. Leo el texto del maestro Heredia. Parodia épica, historias milesias, mimo, comedia, parodia trágica, relatos de viaje, poemas, reflexiones serían sobre filosofía, literatura, retórica y sátira. Todo esto y más hay en el Satiricón. Petronio encontró en la sátira mentea un género literario suficientemente maleable y capaz de permitirle construir una obra literaria que no parece tener antecedentes formales inmediatos, como había dicho el doctor David García en la mañana, que no ha podido definirse satisfactoriamente y se niega a ocupar un lugar determinado en la clasificación de la literatura antigua, y que por su nova simplicitas, su amoralidad y cierto dejo de nihilismo pesimista se siente muy cercana a la sensibilidad moderna. Así pues, no puede olvidarse que Roberto Heredia indagó profundamente en los inicios de nuestra identidad indígena y europea, que como maestro seguirá recibiendo respeto y afecto de todos los que de una u otra forma hemos sido sus alumnos. Y aparte de las traducciones de diversos literatos de la época de plata en Roma, en donde Heredia agudamente percibía revelaciones exactas sobre la vida interior de los hombres de aquella época, de los siglos I y II después de Cristo, tampoco podrá dejarse de afirmar por siempre que el Satiricón de Cayo Petronio Árbitro ha sido traducido por un purépecha michoacano, un mestizo latinista, un mexicano, un gran maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, que jamás olvidó la maravilla del vuelo de las mariposas monarcas que hoy están en peligro de extinción.
clase de literatura, eligiendo siempre, ¿no?, lo más atractivo y representativo de la literatura, ¿no? Bueno, Julio también fue su alumno. Doy ahora la palabra a Julio Alfonso Pérez Luna, quien nos recordará al doctor Heredia como promotor del rescate de acervos conventuales. ¿Quién mejor que Julio Alfonso para rememorar esta faceta del doctor? Tú nos das tu semblanza. Bueno, muy breve. En realidad, bueno, yo también fui formado dentro de la línea clásica en licenciatura, maestría, doctorado. Yo desde un principio, desde el inicio de mis estudios, yo ya trabajaba en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y a partir de esta posición y con la conjunción de voluntades, como lo dije en alguna parte, pudimos echar a andar un proyecto de rescate de fondos conventuales, que es precisamente sobre lo que yo hablaré, ¿no? Actualmente trabajo en la Dirección de Lingüística del Instituto, donde soy su titular, y bueno, pues mejor dedico el tiempo a esto. Heredia, promotor del rescate de acervos conventuales. En una intervención anterior narré acerca de la presencia y papel determinante que Roberto Heredia tuvo en el proyecto Fondo Conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Ahora contaré un poco el cómo se operó el desarrollo de dicho proyecto entre el INAH y la UNAM, particularmente en sus inicios. El proyecto Catalogación del Fondo Conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia se desarrolló entre 1987 y 1999, teniendo como objetivos principales rescatar los fondos bibliográficos del lamentable estado en que se encontraban, levantar un inventario de todas las obras que se poseían, elaborar una colección de catálogos que pusiera a disposición de los investigadores un instrumento de información sobre estos fondos y, finalmente, realizar a largo plazo la investigación de los mismos. Su inicio coincide con el último año de la Administración Federal de Miguel de la Madrid y el inicio de la de Carlos Salinas de Gortari. No obstante la coyuntura, que ciertamente no garantizaba una continuidad en los trabajos iniciados en una administración anterior, particularmente por los relevos en las instituciones, en 1988 la doctora Estela González Cicero fue ratificada como su directora y, con ello, se daba continuidad a las tareas y a los logros obtenidos. En efecto, con motivo de la celebración del centenario de su fundación en noviembre de 1988, la Biblioteca de Antropología se propuso dar a conocer los avances conseguidos en el proyecto. El trabajo recayó en un grupo de 7 estudiantes de la carrera de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras que, como servicio social, se dieron a la tarea tanto de limpiar, sensibilizar y organizar los acervos por procedencia conventual, como a inventariar y catalogar una primera parte del acervo bibliográfico. Sin embargo, toda esta labor era producto de una serie de esfuerzos coordinados que desde 1987 se dieron entre la UNAM, particularmente el Centro de Estudios Clásicos y la carrera de Letras Clásicas, y el INAH, en particular la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, para contar con un equipo especializado en lenguas clásicas, dado que una gran parte del material estaba en latín. El 3 de noviembre de 1988 se firmaba un convenio que garantizaba la cooperación entre ambas instituciones para dicho proyecto. El 29 de ese mismo mes, a un día de concluir el sexenio de la Madrid, en la presentación de los trabajos durante el acto de conmemoración del centenario de la biblioteca, se firmó el primer programa anual derivado del convenio. La participación de Roberto Heredia en el apoyo y definición del proyecto Fondo Conventual se dio precisamente cuando él fungió como coordinador del Centro de Estudios Clásicos, cuya gestión cubrió de 1986 a 1990. A partir de una primera plática, se delinearon los pasos que se debían dar.
entrar en contacto inmediato con la Biblioteca de Antropología y el Colegio de Letras Clásicas, conformar un programa de actividades de acuerdo con los objetivos que el proyecto de la Biblioteca de Antropología tenía establecidos y formalizar tanto la participación de alumnos como de un asesor que diera acompañamiento a su desarrollo a través de un convenio que garantizara la continuidad de los trabajos. Paralelamente a las consultas con las direcciones jurídicas de INAH y la UNAM, se conformó un primer grupo de estudiantes y se designó a la entonces maestra y becaria del Centro de Estudios Clásicos, Concepción Avellán Giral, quien con su estilo muy personal, el anterior creo, quien con su estilo muy personal y camaradería estimuló el trabajo que debíamos realizar, particularmente en un mundo ignoto para quienes en ese entonces nos iniciábamos en él. La presentación fue singular. Citado en su oficina, Herendia me comunicó que Concha Avellán, como todos después la nombramos, era nuestra asesora. Ella me saludó sentada en el piso, donde intentaba abrir un archivero que estaba atascado con un clic. Bueno, ante el compromiso de presentar los avances en noviembre de 1988, como mencioné, era imprescindible establecer los criterios metodológicos para ambas actividades, inventario y catalogación. Desde el punto de vista bibliotecológico, no existe como tal la figura de inventario. Sin embargo, como punto inicial, se necesitaba saber cuánto y qué se tenía como fondo bibliográfico antiguo. De allí que el equipo que trabajó junto con Concha Avellán nos diéramos a la tarea de establecer un modelo de ficha que pudiera rescatar los datos básicos de cada volumen trabajado. Así pues, se fijó la ficha de inventario de la siguiente manera. Bueno, en la foto ahí vemos a Concha Avellán, que está exactamente vestida de gris, está con don Antonio Pompa y Pompa, un bibliotecario muy célebre de la época, y 3 estudiantes de la carrera de Letras Clásicas, entre ellos yo. Bien, la siguiente, por favor. Bien. No sé si se alcance a... ok, perfecto. Bien, si pueden ver, es una ficha muy sencilla, pero que para poder llegar a este modelo necesito tomar en cuenta la naturaleza de los libros antiguos. Una gran mayoría de los libros estaban en lengua latina, algunos en griego, muchos en francés, sobre todo del siglo XIX, y bueno, pues esto hacía muy necesario el poder establecer criterios. No fue fácil, si bien la ficha a primera vista pareciera serlo, ¿verdad? La primera parte, evidentemente, contempla todos aquellos datos que conocemos como pie de imprenta, ¿no? Que viene siendo el autor, título de la obra, tomo, parte o volumen, si tenía anotador, comentador, continuador, ilustrador, traductor, ¿sí? El número de edición, impresión o reimpresión en su caso, el lugar de la impresión y, bueno, el editor, cuando estuviera consignado, y el año. Esa es la primera parte que tenemos en ambos ejemplos que tenemos ahí. Luego, la segunda parte, consigna exclusivamente la condición física que presentaba el ejemplar en el momento de ser trabajado, de ser inventariado. Buena, regular, mala, pésima. La siguiente registra la materia de la obra, de acuerdo con el titulario que se fue conformando sobre la marcha misma. Esto, evidentemente, si bien para las bibliotecas modernas sí representó un problema y que obligó a que se tuvieran asesorías específicas con asesores designados por el doctor Heredia para el grupo de trabajo del proyecto de fondo conventual, particularmente sobre materias eclesiásticas, ¿no? Entonces, ahorita veremos un poco la siguiente diapositiva. Bueno, nada más para terminar, la última, pues, las observaciones que en ese momento tuviera el ejemplar, ¿no? Aquí podemos ver que dice: la portada presenta un sello sueco de un convento no identificado en la primera, que es de Calderón Antonio,
de 1650, en la siguiente de 1794 en materia homilética, y las observaciones, una colocación que se tenía provisional en ese momento. Bueno, la siguiente, por favor. No sé si se alcanza a ver, creo que no. Es una propuesta, una de varias propuestas que se tuvieron que ir conformando sobre las materias, y muchas de estas materias están tomadas de los índices e inventarios de los conventos durante la época novohispana, ¿sí? Tuvimos que consultar el archivo franciscano, por ejemplo, que era de los más completos, y ver cómo los conventos agrupaban, clasificaban sus libros de acuerdo con las materias que eran las más recurrentes dentro del fondo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, Sagrada Escritura, Patrología, Teología Dogmática, Teología Moral, Ascética y Mística, Derecho Canónico, Pastoral y Catequética, etc. Evidentemente, para poder nosotros ubicar un libro sobre este tipo de materia, es que tuvimos que prepararnos, tuvimos las asesorías que les cuento con diferentes asesores, y teníamos que saber, bueno, en qué se diferenciaba una teología moral y una teología dogmática, y la ascética y la mística, la pastoral, etcétera, de tal manera que pudiéramos dar una ubicación de materia lo más acertada al ejemplar, ¿sí? Luego, de igual forma, con base en su experiencia en fondos antiguos en Europa, con Concha Avellán se estableció un modelo de ficha catalográfica, la cual fue fijada de acuerdo con la siguiente estructura. La siguiente, por favor. Creo que tampoco, no sé si se puede adelantar un poquito más. ¿Sí? Un poquito, bueno, nada más para poder ver. A diferencia de la ficha de inventario, la ficha catalográfica, que estaba basada, como Concha Avellano decía, en fichas de incunables, sí, trató de registrar todos aquellos datos que eran característicos de una edición antigua, de tal manera que pudiéramos acercarnos, y el estudioso pudiera acercarse a poder encontrar aquellas particularidades que podría haber entre dos ejemplares de la misma obra, aun cuando fueran sacados de la misma imprenta, del mismo año, y pudiéramos ir destacando esas características, ¿no? La primera, bueno, en esta primera ficha fue de una primera etapa, únicamente se consignaba autor, obra, y en todo caso tomo. Posteriormente se fue adaptando y se fueron integrando, igual que en la ficha de inventario, los demás datos de pie de imprenta. Una segunda parte, que es la que sigue una línea, consigna el número de páginas o folios de la obra, entre corchetes si están no numerados, las asignaturas, que son las letras y signos de los cuadernillos que conformaban el libro, los reclamos, que son la sílaba o palabra breve al final de una página para indicar la palabra con la que inicia la siguiente. Esto tiene que ver mucho con los procesos de impresión y procesos de encuadernación de las obras antiguas, las medidas que se optaron por hacerse en milímetros y el tipo de encuadernación: cuero sobre madera, pergamino, etc. La siguiente sección asienta el idioma en que está escrita la obra, el tipo de letras, si es romana, gótica, número de columnas cuando son más de una, y el tipo de notas, apostillas, glosas, notas a pie de página, cuando las tuviera. La siguiente sección corresponde a datos textuales de portada y principio y fin de obra, o sea, el incipit y el explicit opus, y el colofón. La última sección de esta ficha catalográfica abarcaba la materia de la obra según su tema, y que, bueno, ahorita vimos más o menos un acercamiento de tipo de materia que estuvimos conformando, ¿no? Y finalmente, bueno, la ficha y los catálogos incluían un listado de las abreviaturas utilizadas en el catálogo, así como una tabla de materias empleada para la ubicación de las obras. Esto un poco para hacer ver en qué consistía el trabajo que se inició, sí, porque, bueno, solemos hablar de
fichas de inventario, fichas catalográficas, bueno, pero no vemos un poco en qué consistía esto. Conforme se avanzaba el trabajo de inventario y catalogación en la Biblioteca de Antropología e Historia, el proyecto contempló extenderse a otros centros del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 1989, tras una visita realizada al Museo Regional de Querétaro por la doctora González Cicero, el doctor Roberto Heredia, la maestra Concepción Avellán y 15 alumnos del proyecto de la carrera de Letras Clásicas, se determinó iniciar los trabajos de inventario en los acervos de su biblioteca antigua, conformada sobre unos 14,000 volúmenes. A esta experiencia siguieron en los años siguientes el Museo de Cuitzeo y la Casa de Morelos en Michoacán, el exconvento de Acolman y el Museo Nacional del Virreinato en el Estado de México, el exconvento de Santa Mónica en Puebla, el exconvento de Guadalupe, Zacatecas, y el Museo Casa de Hidalgo en Guanajuato. Ahí es el exconvento de Cuitzeo, bueno, un poco cómo se estuvo trabajando los acervos que se tenían allí. El proyecto había crecido lo suficiente y acumulado una serie de experiencias que fueron compartidas en diferentes foros. Así, ya en 1999, y a instancia de Roberto Heredia, el proyecto participó en el 4º Encuentro Nacional de Investigadores de la Filosofía Novohispana, que así se llamaba entonces a la hora Encuentro Nacional de Investigadores del Pensamiento Novohispano, celebrado en Aguascalientes con la ponencia Bibliografía Filosófica y Literaria en los Conventos Novohispanos, el rescate de los fondos conventuales. Entre 1990 y 1991, a convocatoria de Ignacio Osorio y Roberto Heredia, director y secretario académico de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia se sumó al esfuerzo de articular los trabajos de realización del Catálogo Nacional de Fondos Antiguos. La muerte de Osorio dejó trunca esta iniciativa en su concepción original. En 1990 también, no obstante el relevo en el Centro de Estudios Clásicos y en el Colegio de Letras Clásicas, los doctores Mauricio Beuchot y José Quiñones prosiguieron el apoyo decidido a este proyecto. En 1999 se cortó la relación formal cuando se realizó un cambio de titular en la dirección de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, quedando como testimonio un inventario de más de 58,000 registros de obras antiguas y más de 40 volúmenes de catálogos publicados. Esto no se hubiera logrado definitivamente si no hubiera habido una conjunción de voluntades, de intereses en favor del rescate de los fondos conventuales que se tenían en el Instituto de Antropología y sobre todo, y creo que aquí es donde Hilda y muchos estudiantes en aquel entonces damos testimonio, el entusiasmo, el corazón que realmente pusimos todos nosotros en los trabajos. De esta experiencia, bueno, pues participaron Hilda, Alejandra Valdés García, bueno, muchos alumnos de entonces, pero algunos que actualmente tal vez reconozcan porque son maestros de la universidad. Elvia Carreño Velázquez, del Centro de Estudios Clásicos, Ángeles Ocampo Villa, que actualmente es investigadora también del INA y es la encargada de la Biblioteca Antigua del Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán. Y bueno, pues creo que marcamos la vida profesional y personal a través de esta experiencia. Hace un momento comentaba con Silvia que ignoro si dentro del Colegio de Letras Clásicas actualmente o dentro de los años recientes se ha dado algún proyecto de esta naturaleza que haya podido conjuntar, aglutinar a trabajos de esta naturaleza a estudiantes. Creo que esta experiencia que se tiene, en donde no solamente fue cumplir un servicio social, sino también dar una formación dentro de la misma licenciatura acerca de esta línea de estudio, la filológica aplicada al periodo novohispano, y que creo que es necesario continuar, pero bueno,
No lo sé, estoy ciertamente yo más alejado en la actualidad de la UNAM, pero bueno, creo que ahí está el testimonio y la evidencia de lo que pudimos lograr cuando se pudieron conjuntar todos estos elementos. Sin duda, el empeño mostrado por Roberto Heredia hacia esta área del quehacer filológico, el rescate de fondos bibliográficos antiguos, formaba parte, como lo enuncia el título de esta mesa, de un proyecto personal de vida, el cual supo prolongar hacia quienes lo conocimos y lo tratamos. Nuestro agradecimiento eterno, doctor Heredia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Julio. Y ahora que pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Todo fructifica. Damos ahora la palabra al doctor Noé Esquivel Estrada. Él nos puede leer su reseña, si me permite, o quiere usted decirla. No, yo. Me parece muy bien. ¿Ya ve? Bueno, yo vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México y estudié y sigo estudiando filosofía. Ese es mi campo de trabajo. Actualmente laboro en un instituto de investigaciones de estudios sobre la universidad en la Universidad Autónoma del Estado de México. Muy bien, gracias. Bueno, el doctor Noé Esquivel nos presentará Heredia y su afán por el pensamiento taoísta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Hilda, muchas gracias por la invitación. Yo voy a compartir con ustedes algunas experiencias de esta relación que tuve directamente con Roberto Heredia, con el doctor, que indudablemente son muy ricas, no solamente para mí, sino en general, y que para todo aquel que se ha incorporado, que se ha integrado a este campo de estudio. Y esta experiencia se va a centrar fundamentalmente en tres aspectos. Precisamente en mi encuentro con Roberto Heredia, en el impacto que causó este encuentro y por último en un reconocimiento al maestro. Yo siempre he pensado que Roberto Heredia fue un verdadero maestro, no solamente de la enseñanza, sino con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, con su testimonio. Eso era muy, muy importante. En el año 1984 yo conozco al doctor Mauricio Beuchot y por él, lo estoy mencionando porque por él tuve conocimiento y encuentro con Roberto Heredia en el año de 87, 88, no recuerdo exactamente. Al doctor Adolfo Díaz Ávila, un colega de la misma universidad, nos invita a Mauricio Beuchot a integrarnos a este movimiento que empezaba a consolidarse, a fundarse sobre estudios de pensamiento novohispano, y lo hacían junto con Roberto Heredia. El primer encuentro se realizó en el Colegio de Michoacán y era un grupo muy reducido, era un grupo muy pequeño. Y al final del encuentro, yo a Roberto no lo conocía o no lo veía ahí de vista porque sabía que él era organizador de los encuentros y que tenía un interés especial por ese periodo colonial. Él y Mauricio organizaban toda la dinámica
y la última sesión la dedicaban o se dedicaba a elegir el lugar del próximo encuentro. Se pedía en general que fuera una universidad pública. Pasaron varios encuentros y mi contacto con Roberto era pues, en realidad no muy cercano. Con quien yo llevaba relación era con Mauricio Beruchot. Sin embargo, ya habían pasado varios encuentros y en el 10º encuentro, no se me olvida, lo tengo en registro, importante, porque en el 10º encuentro de investigadores me comenta Roberto Heredia que en qué condiciones, me pregunta que en qué condiciones se encontraba la Universidad Autónoma del Estado de México. Para ese momento la universidad pues no vivía la situación que vive no solamente esta universidad, sino en general las universidades públicas. Y entonces me dice Roberto Heredia que si la universidad podría asumir la responsabilidad de recuperar aquellos trabajos que ya durante varios encuentros se habían realizado, pero que se habían quedado en el olvido o se habían extraviado. Entonces nos dimos a la tarea de juntar aquellos primeros trabajos, los que más pudimos, y la universidad asume publicar, hacer la publicación de los encuentros de investigadores de pensamiento novohispano. A partir de ese año llevamos 22 libros publicados, indudablemente que ya no se han, ya muchos trabajos que fueron publicados en los primeros encuentros, pues ya no se lograron rescatar, pero muchos otros sí. Entonces, este es el fruto que yo digo debíamos reconocerle fundamentalmente a Roberto Heredia. Su preocupación, su interés, su empeño, porque los trabajos que se hacían sobre este periodo tuvieran repercusión y tuvieran difusión entre nosotros. O sea, uno de los grandes que yo le reconozco a partir de ese momento a Roberto Heredia fue eso, ver su empeño que tenía porque los encuentros de investigadores de novohispano continuara sembrando los trabajos de investigación que se estaban realizando en ese momento. Otro de los impactos importantes que también Roberto Heredia, que debemos reconocérselo a él, es el interés porque se unieran al trabajo a estudiantes. Y recuerdo cómo desde los primeros encuentros éramos un grupo muy reducido, pero posteriormente se fueron incorporando estudiantes y el interés de Roberto era que pudiésemos provocar y suscitar en los estudiantes jóvenes el interés por este periodo colonial. Entonces así fuimos llevando nosotros estudiantes de diferentes instituciones y fuimos incorporándolos a los estudios de pensamiento novohispano. Además tenía también esto en comentario con él, no quedó ninguna cosa registrada, pero creo que es un dato que se puede comprobar, que diéramos la oportunidad a los estudiantes también de escribir. O sea, que no solamente los investigadores, no solamente quienes ya tenían toda una trayectoria, sino los jóvenes que se iban incorporando tuvieran un espacio para escribir y difundir sus conocimientos. Y entonces ahí, en esta publicación de Pensamiento Novohispano, empezamos a incluir trabajos
de estudiantes, de jóvenes, de chicos muy jóvenes, que eran de cuarto, quinto semestre de las licenciaturas de historia, de filosofía, de letras, etcétera, empezaron a encontrar ahí un espacio. Este fue otro de los impactos que a mí, y que se continúan en esta publicación. Creo que en ese sentido yo veía a Roberto Heredia como un verdadero maestro, o sea, que no perdía la óptica, no se quedaba solamente con el encuentro, no se quedaba solamente con los trabajos que en ese momento se presentaban ahí, sino veía de qué manera se podría repercutir en la vida académica de los estudiantes. Eso me dejó también a mí de manera pues muy así como pensando, o sea, ¿por qué no se nos había ocurrido a nosotros? Éramos más, bueno, tampoco Roberto era tan grande, ¿eh? En ese momento Roberto debía haber tenido, qué sé yo, 30 años o 30 y tantos años, entonces no era tan mayor. Pero sí tenía él la preocupación de que se incorporara el trabajo de los jóvenes. ¿Por qué veo en él realmente a un impulsor de los trabajos de este periodo colonial? Nunca quitó el dedo del renglón, siempre estuvo al pendiente. Cuando se organizaba y se elegía el próximo encuentro de investigadores, él se anticipaba junto con Mauricio y visitaban a la institución y preparaban junto con un equipo los encuentros. Nosotros realizamos 3 encuentros de investigadores en la Universidad Autónoma del Estado de México y nos visitaba con antelación para ver la organización y ver de qué manera se podría mejorar siempre los trabajos. En ese sentido, yo veo que Roberto Heredia tuvo también un tino muy especial porque no se perdiera este trabajo. O sea, y creo que no era solamente el trabajo, sino la preocupación de ver en nuestro presente la presencia de nuestra cultura, de nuestro pasado, de nuestra historia. Ahí estaba, se hacía presente. Puedo decir que Roberto Heredia fue un verdadero, junto con Mauricio Beuchot, un verdadero organizador. Aún más después de la muerte de Roberto Heredia, Mauricio Beuchot también pues empezó a delegar y a dejar de dirigir los encuentros, y ahora nuevamente se empiezan, creo, a recuperar fuertemente y a impulsar. Era un encuentro anual, ahora parece que se hace cada 2 años. Un detalle, por ejemplo, de apertura, de innovación, y yo creo que de mente de Roberto fue, por ejemplo, en algún momento nos veíamos con necesidades económicas para la organización de los eventos, y entonces pensamos en solicitar alguna cuota de recuperación, y el primero que dijo que no fue Roberto Heredia. Dijo no, esto nació de manera voluntaria, gratuita, y así se tiene que continuar. O sea, los encuentros continuaron durante muchos años con esta proyección y con esta perspectiva de apertura y de gratuidad, como lo es la educación, como lo debe ser la educación superior en el país. Quiero concluir diciendo que esta imagen y este recuerdo y esta presencia que yo tengo en mi mente, en mi vida, y presente precisamente por los encuentros de investigadores de pensamiento nuevo hispano, me hacen reconocer a Roberto Heredia como un verdadero y un auténtico maestro.
decía la doctora maestro de maestros, un verdadero maestro. O sea, no solamente el que enseña la clase, sino el que se preocupa, el que se entrega, el que se da. Lo veíamos en todos los encuentros, cuando salíamos, recuerdo, en Veracruz o en Jalapa, o cuando íbamos a algunas zonas arqueológicas. O sea, el ánimo, el entusiasmo con que Roberto organizaba y procuraba que estos encuentros, yo creo que él lo reconoció como sus hijos también. Ahí tenía un hijo más que debería de cuidar y debería de guiar y seguir durante su vida, y creo que lo cumplió hasta el último momento. Con esa imagen, con ese recuerdo y con ese pensamiento lo tengo presente. Y en esta memoria a Roberto, pues no me queda más que decir que verdaderamente él ha sido un verdadero maestro, no solamente para estudiantes, para muchos de nosotros. Muchas gracias. Vamos a tener la última intervención, que a mi juicio es cerrar con broche de oro, porque hemos escuchado hablar de nuestro mentor, del académico, ¿sí?, de la persona institucional que dejó huella en todos sus alumnos, en los proyectos que emprendió, pero una de las características que tenía Roberto Heredia era precisamente la sencillez, la generosidad y el orgullo de su término. Entonces, le voy a dar la palabra a la maestra Elisa Heredia Correa. Ella, bueno, se va a presentar solo porque está afortunadamente con nosotros, con su familia, que nos acompaña, porque el maestro José Mendoza Lara tuvo una cuestión familiar y de cualquier manera queda el tema de Roberto Heredia, familia, comunidad y obra. Elisa, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Elisa Heredia Correa. Soy hermana del doctor Roberto Heredia. Y bueno, quisiera mencionar algo sobre el maestro José Mendoza Lara. Es un literato, poeta de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además es director de la editorial Gitanjáfora. Él, junto con su esposa, la maestra Laura Chávez, entre otras actividades, han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a rescatar autores y obras de escritores michoacanos que, de no tener esta oportunidad, quizá se perdieran. Entre esas obras, afortunadamente, está la obra de mi padre, que Roberto y yo tocamos muchas puertas en Michoacán, buscando el apoyo de instituciones para que se publicara la obra, y bueno, no tuvimos resultados. Y en el momento en que el maestro José Mendoza se dio cuenta y conoció la obra, inmediatamente me dijo: prepárala y la vamos a publicar. Es La leyenda de la fundación de Ucareo. También se publicó otra obra en la que Roberto y varios de mis hermanos escribimos, que se llama Remembranzas del Abuelo y Recados a la Abuela. También la publicó la editorial Gitanjáfora del maestro José Lara, y él preparó un epítome como homenaje póstumo que también publicó él en la editorial Gitanjáfora. Ahorita él tiene un proyecto que me comentó hace poco tiempo de organizar una serie de conferencias, de charlas, principalmente en Tacámbaro. ¿Por qué Tacámbaro? Porque el santo patrono de ahí es San Jerónimo, y porque Fray Alonso de la Veracruz anduvo por esos caminos también. Entonces, de alguna manera, vincular a los tres personajes, San Jerónimo, Fray Alonso y Roberto.
Entonces, gracias al maestro José, y sentimos realmente que no nos haya podido acompañar. Como mencionó la doctora Julieta, yo me referiré a Roberto pues en el ambiente familiar, como hijo, como hermano, como padre. El primer contacto que tuvo Roberto con la lengua latina fue cuando era monaguillo. Y es muy curioso porque una hermana de mi mamá era quien preparaba a los monaguillos. En aquel tiempo pues la misa era en latín. Obviamente mi tía no tenía ningún conocimiento ni ningún estudio de la lengua latina. Lo que hacía era que se llevaba a los monaguillos a su casa, los sentaba en la cocina y mientras ella estaba haciendo las tortillas, les repetía de memoria lo que ellos tenían que contestarle al sacerdote. Y pues ya se han de imaginar qué tipo de latín aprendió, pero bueno, ese fue su primer contacto. Y nosotros, mis hermanas y yo, nos acordamos de la gente en Ucareo cuando las misas en latín. Y yo de lo que me acuerdo es que las viejitas contestaban requiem cantimpan, requiem cantindon. De eso me acuerdo muy bien. Bueno, sí, también como lo menciona la maestra Julieta, mi papá era maestro y mi papá, además de las clases que mis dos hermanos mayores, que eran Antonio y Roberto, recibían en la escuela, mi papá los preparaba en clase. Mi papá tenía un pizarrón grandote de 2 caras y tempranito los levantaba, uno en cada lado, y les dictaba o les ponía ejercicios, y cuando terminaba esa clase se iban al campo a ordeñar. Mi papá iba por delante, mis 2 hermanos o mis 3 hermanos con Flavio detrás de él, y mi papá les iba preguntando 4 por 5, ¿qué es artículo? ¿Qué es verbo? ¿Qué es predicado? Cuando mis hermanos Antonio tenía 11 años y Roberto tenía 10 años, mi papá se los llevó al seminario. Eran unos niños. Tuvieron que caminar no sé cuántos kilómetros, como 2 horas de camino, en tiempo de aguas, en la sierra, para poder llegar al lugar en donde hacía parada el tren, que se llamaba la estación de Huingo. Llegaron a Morelia, pero llegaron en un estado lamentable por tanto lodo. A mi papá se le hizo feo llevar a sus hijos a presentar al seminario en esas condiciones. Entonces se los llevó al Monte de Piedra y ahí los ajuarió y ya los llevó al seminario. Hace poco, en la casa de Ucareo, estaba yo hurgando entre los papeles y los recuerdos de mis papás y encontré muchas tarjetas de calificaciones de mis hermanos, de los 2. Entonces, en las de Roberto, y son como 10 boletas de calificaciones. Latín 10, gramática 10, muy bien, excelente. Pero llegábamos a la conducta, pésima. Y hay una nota de ahí del seminario sobre Roberto que dice: el niño se porta muy bien, pero llora en las noches. Entonces yo decía, pues ¿cómo no iban a llorar? Tenía 10 años. Bueno, pues esos fueron los primeros pasos hacia el estudio de Roberto. Siempre estaba presente en las reuniones familiares. Generalmente era el primero que llegaba con su familia, con su bolsita, con 1 kilo de barbacoa de Iztlahuaca, unos 2 o 3 quesos de marabatío y camote al horno. Siempre risueño.
Voy a leer un poco de lo que escribí después de su muerte. Somos una familia de 9 hermanos, 4 hombres y 5 mujeres. Roberto era el segundo, yo soy la última. Me llevaba 15 años, o sea que mis recuerdos de él empiezan en su juventud en Ucareo. Ucareo en nuestra niñez, en la niñez de él y aún en la mía, era una pequeña aldea remontada en la sierra, sin más medios de comunicación que una estrecha y maltrecha brecha que atravesaba la sinuosa y empinada sierra. Tampoco había electricidad, por consiguiente, no había radio ni televisión. Los cuentos infantiles no existían, las historias se contaban por vía oral. Mi primer gran recuerdo de Roberto es cuando en una de sus vacaciones llegó al pueblo y me trajo 2 cuentos infantiles, La ardillita hacendosa y La ratita presumida. Qué hermosos me parecían aquellos libritos llenos de coloridos dibujos y recortados con la silueta del respectivo animalito. La ardillita, con sus enaguas largas, su impecable delantal, la escoba en una mano y el sacudidor en la otra. La ratita muy coqueta, con sus mejillas rosadas y un gran moño rojo en la cabeza. Durante mucho tiempo fueron mi deleite. Leía y releía sus páginas, miraba y volvía a mirar sus dibujos. Ya no los deletreaba, se los leía de corrido a mis amiguitas y jamás me cansé de ellos. Otro recuerdo que perdura en mi mente es el viaje y estancia de Roberto en Europa por los años de 1958. Yo era una niñita de apenas 6 años y aquellos lugares me parecían tan remotos, tan misteriosos, tan indescifrables. España, Francia, Alemania. Con frecuencia llegaban cartas y postales por correo, generalmente por la tarde-noche, después de que llegaba la última corrida de Morelia, y el cartero recorría las callejuelas con su bolso al hombro. A la hora de la cena, nos sentábamos toda la familia alrededor del brasero y mi padre leía la correspondencia en voz alta. Después, cada uno de nosotros contemplábamos aquellas imágenes, majestuosos templos, calles, plazas, parques, todos ellos lugares bellos, lejanos, misteriosos. Cuando Roberto anunció su regreso, tíos, tías, primos, vecinos y toda la familia nos reunimos en la casa paterna para esperar al viajero. Mi papá, muy orgulloso, decía que su hijo había cruzado el océano Atlántico en el Queen Mary, un barco tan grande que tendría el tamaño del pueblo. También lo llenaba de orgullo el hecho de que su hijo hubiera estudiado en una universidad en España. Después de un rato de espera, finalmente oímos el rugiente motor del Lucero, el autobús guajolotero que hacía el viaje Ucareo-Morelia. Todos salimos a la puerta a darle la bienvenida al aventurero. Con cuánta admiración escuchamos sus relatos. Los señores, especialmente mi tío Alfredo y mi tío Herminio, le hacían 1000 preguntas. Que si los Alpes, que si el muro de Berlín, que si la Torre Eiffel. Yo, en mi inocencia, contemplaba a mi hermano embelesada. Pero la mejor parte para mí fue cuando de su maleta
sacó un bulto grande y largo y frente a mí lo fue desenvolviendo muy pausadamente. Yo lo observaba con mucha curiosidad. Finalmente, de en medio de aquel montón de papel, salió una muñeca grande, cachetona, sonrosada y del tamaño de un bebé. Yo abrí mis ojos grandes, muy grandes, y sentía mi corazón latir aceleradamente dentro de mi pecho. Él la tomó en sus brazos y la acostó. La muñeca cerró sus ojitos. Después la levantó y la muñeca dijo, mamá. Para ese entonces yo no sabía si aquello era una muñeca o un bebé de verdad. Cuánto disfruté yo aquella muñeca. Sobra decir que durante mucho tiempo mi muñeca y yo fuimos la sensación de todo el barrio. Pues en aquellos tiempos de aislamiento y pobreza, a lo que más podíamos aspirar las niñas del pueblo y los niños, era a que los Reyes Magos nos dejaran un envoltorio de dulces o galletas, o si realmente nos habíamos portado bien y las finanzas eran prósperas, hasta una muñeca de cartón, con su vestido, con su cuerpo tieso y su vestido lleno de diamantina. Pero la sorpresa para mí aún no había terminado. De pronto sacó de su portafolio una diminuta cámara fotográfica con forro de piel color marrón. Y no era juguete, no, era una cámara de verdad. Con ella retraté a todas mis amiguitas. En unas vacaciones nos llevó Roberto a mi hermana Leti y a mí, aquí en la Ciudad de México, a la Alameda Central a ver los arreglos navideños. Había mucha gente y nos tenía que cargar en sus hombros para que pudiéramos ver los arreglos. Las dos nos admirábamos de ver los miles de foquitos centelleantes, así como alumbraban las miles de estrellas en el cielo de Ucareo. Pero lo que más nos asombró fue que por fin vimos a los Santos Reyes en persona. En Ucareo pasaban, sí, por Ucareo pasaban, pero ninguno, ni los amiguitos, ni nosotros, nunca los pudimos ver. No había duda que pasaban, pues por la mañana amanecían vacías las cubetas que la noche anterior habíamos llenado con agua y maíz para que se alimentaran los camellos. Ya cuando perdimos la inocencia, nos dimos cuenta que los burros de nuestro vecino Esquivel eran los que se daban un gran banquete. En esa ocasión también conocimos a Santa Claus, un personaje para nosotras muy desconocido. Nos impresionó su atuendo, su voluminoso cuerpo, su larga barba, su cabellera blanca y sobre todo su ho, ho, ho. Pero no dejó de ser un personaje totalmente desconocido con quien no sentimos ninguna conexión. Claro, al regresar al pueblo, contamos el relato de nuestras aventuras a una gran audiencia de chiquillos que nos escuchaba con atención y cierta incredulidad, especialmente cuando se trataba de que habíamos visto a los Santos Reyes. Cuando mis 4 hermanas, Isabel, Georgina, Gracia, Leticia y yo, éramos unas señoritas, Roberto siempre llegaba con regalitos, prendedores, aretes, mascadas, suéteres. Recuerdo unos suéteres con cuello de tortuga
balbuceamos con tanta elegancia que mi papá le dijo a mi mamá: mira, Indita, nuestras hijas parecen hijas de gente rica. A nuestro papá Roberto siempre le traía libros, boinas, guantes, bufandas. A nuestra mamá plantas, pájaros, loza de alfarería. Cuando llegó la electricidad, Roberto nos compró una licuadora, un refrigerador, una televisión y un estéreo. A la tele no le hicimos mucho caso. Sin embargo, el estéreo fue por muchos años nuestra única diversión en el pueblo y el martirio de mi pobre mamá, pues siempre la teníamos con música, los Beatles, los Rolling Stones, los Doors, Bob Dylan, Herb de Villar, Neil Diamond. Pero también escuchábamos música clásica, los discos que Roberto nos regalaba, Vivaldi, Albinoni, Mozart, Bach. A mí me gustaba hojear la revista Life que Roberto compraba regularmente. Era la época de Sofía Loren, Brigitte Bardot, Marcelo Mastroianni, Alain Delon. En ese tiempo Roberto era muy joven, atractivo y simpático. Se vestía con pantalones de mezclilla y un suéter de lana negro largo y con cuello de tortuga. Traía el pelo corto y despeinado. Yo lo contemplaba y pensaba para mis adentros: mi hermano se parece a Alain Delon. Viajar con Roberto era placentero, pues siempre nos iba narrando y nos iba diciendo la historia del lugar, especialmente de iglesias y conventos. No tuve la fortuna de tener a mi hermano como maestro académico. Sin embargo, ¿cuánto aprendí de él sin él proponérselo ni yo estar consciente de ello? Ante todo, aprendí que ante las adversidades de la vida hay que permanecer ecuánimes y sonrientes, que ante las intemperancias de las personas que nos rodean hay que mostrar tolerancia y comprensión, que en todo lo que hagamos debemos poner toda nuestra pasión y entrega, que hay que cumplir responsablemente con nuestra misión en la vida para dejar huella en todos aquellos con quienes nos ha tocado vivir y compartir. Mi querido hermano se ha ido físicamente, pero ha dejado tras de sí un gran legado. Dejó valiosas obras en las que vertió todo su saber y su entusiasmo. Dejó también innumerables discípulos en los que sembró la semilla del saber con la certeza de que fructificaría. Dejó a colegas y amigos con quienes compartió su saber, a los que estimó y lo estimaron. Dejó a sus amados hijos, a los que alimentó con las delicias del saber y a quienes cuidó con el esmero y la entrega y el cariño de todo un padre. Dejó a sus innumerables hermanos y sobrinos, quienes lo admiramos y vemos en él el ejemplo a seguir. Roberto se ha ido, pero quedan sus enseñanzas y su recuerdo plasmados en nuestra mente. Ojalá ahora se encuentre en un lugar en donde no existe el dolor ni la enfermedad, en un lugar en donde pueda desplegar libremente las alas de su mente y de su imaginación, un lugar en donde esté disfrutando de dicha y paz infinitas en compañía de nuestros seres queridos que ya también se han marchado. Gracias.
el catálogo, sí. Sí, bueno, se editó un disco compacto que ya van de salida por parte de la Universidad de Colima. Ahí se concentraron todos los 58,000 registros que pudimos obtener del inventario que cubre todos los centros que tiene el INAH con material colonial. El disco pues, básicamente está inconseguible porque ya fueron muchos años. Sin embargo, se subió a la base de datos que tiene ADABI, ¿sí? Esta asociación de archivos y bibliotecas que preside Isabel Graña en Porrúa. Están en línea, hasta donde yo todavía tengo noticia, y se pueden consultar. Ahí están todos los libros del Instituto Nacional de Antropología e Historia que trabajamos. De hecho, nada más quisiera apuntar, tuvimos el privilegio, Hilda, Alberto, que nos acompañó, su servidor, de tener una sesión académica en Querétaro este mismo año, y al visitar la biblioteca de Querétaro, que fue la primera que hicimos en provincia, pues al visitarla y abrir los libros, ahí estaban nuestras fichas, y ahí estaban, y pudimos reconocer todavía nuestras caligrafías de las fichas, y bueno, el trabajo ahí está, y está en esta base de datos. Yo quería preguntar nada más sobre el doctor Velázquez, Manuel Velázquez. ¿Vive todavía? No, ya falleció. Ah, ya, es que el maestro Heredia nos lo presentó, nos invitó a algunos congresos ahí en Toluca. Quería saber eso. Sí, falleció hace aproximadamente 3 o 4 años. Sí. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Nada más esto, me pareció muy bonito lo que tú estuviste hablando. Yo me casé con un michoacano, entonces evidentemente encuentro esta reunión de familia, estos sentimientos y esta educación que se estuvo dando desde hace algún tiempo por allá, ¿no? La desgracia de vivir en la Ciudad de México es muy grande, al final de cuentas. Haber podido vivir con la naturaleza, haber podido ver a los hermanos educarse y todo esto, el conversar toda la noche allí en el fuego y todas estas cosas, bueno, de verdad que es una envidia para los michoacanos. Felicidades por esa familia tan grande y por estos chicos, estos jóvenes que nosotros también de alguna manera estimamos a partir de su propio padre. Bien, bueno, pues daré respuesta a algunas de las preguntas que mencionabas, Julio. Evidentemente, fructificó ese actuar, esa relación que tuvieron con el rescate de fondos antiguos. En la carrera de letras clásicas se da una materia, bueno, dos, que es la de literatura novohispana. Alberto está dando esa asignatura ahora. Anteriormente la había dado el doctor Tarcisio Herrera y el doctor José Quiñones. Y además, después se aperturó una asignatura sobre el libro antiguo, ¿no? Que muchos años la dio Elvia y ahora creo que la dan el maestro Guillermo, no recuerdo su Morales, ¿no? Son discípulos. Entonces, ahí vamos, ¿no? Encadenando a otros chicos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Basando la estafeta, digo yo. Por otra parte, bueno, quería destacar lo que Noé Esquivel mencionó antes, muchas décadas antes de que existieran los coloquios de estudiantes, ¿no? Los encuentros de investigadores del pensamiento novohispano abrieron sus puertas para que quienes estuviéramos interesados en la vida académica pudiéramos iniciarnos en ella, ¿no? Ya mencionábamos con la doctora Verónica Murillo, ¿no? Nuestra grata experiencia y feliz coincidencia, y que año con año y después bienal, cada 2 años, nos volvemos a reunir y ahora somos nosotros quienes llevamos a nuestros alumnos, ¿sí? Siguiendo pues, al guía, ¿no? Que sigue siendo Roberto Heredia, y a los guías, que sigue siendo Roberto Heredia y el doctor Mauricio Buchot, y bueno, ahora tú, con los encuentros, el seminario que tiene permanente el doctor Noé, y que
además, ¿no? Se sigue editando Pensamiento Novohispano como el libro de memoria de estos encuentros. Y también abiertos a otros. Quería mencionar también, Silvia, que no sabía que fomentara a Roberto el canto de los Carmina Burana. Nosotros ya no nos tocó esa parte, pero yo quiero decirles que la manera en cómo él me enseñó literatura y la manera como nos enseñó a escribir bien, como decía él, lo primero que tienes que hacer es saber español antes que latín. Y lo seguimos aplicando y replicando ahora con la formación de profesores nuevos. Bien, pues hay otro punto sobre... yo tengo una pregunta para Elisa, ¿no? Aparte de ser monaguillo y de ser un pingo. Yo le preguntaba a veces, ¿no? ¿Pero cómo eras de niño? Y sonreía, como dicen, esos ojos que ríen dulcemente, ¿no? Ya explicaba todo. ¿Roberto determinó de algún modo la elección de tu carrera como maestra de inglés? ¿Perdón? ¿Roberto determinó de algún modo su influencia para que tú estudiaras y te formaras como maestra de inglés? Pasa el micrófono, por favor. Recuerdo una vez que acababa yo de terminar la licenciatura en letras inglesas y me fue a visitar, y yo vivía en California. Y estaba yo muy angustiada porque eran muchas las áreas que me llamaban la atención. La filosofía, la historia, las letras. Y no sabía qué maestría hacer. Y llegó justo en el momento en que yo tenía que decidir. Entonces le consulté, platiqué con él. Él no me dijo estudia esto, estudia el otro, porque él no era así. Me dice, piensa un poquito en tu futuro, dónde piensas vivir, si te quedas aquí, si te regresas a México. Sobre todo me dice, estudia lo que te llame la atención y lo que te guste. Entonces me dice, si te quedas aquí, puedes enseñar español y enseñar inglés. Y si te vas a México, puedes hacer lo mismo. Algo que me dijo que se me hizo muy congruente, me dijo, pero si piensas dar clases de inglés o de literatura inglesa, estudia, fórmate como docente, porque en México abundan las personas que saben decir hello, good morning y se convierten en maestro. Tú no vayas a ser de esas. Si piensas seguir ese camino, prepárate. Y algo también que me dijo, mira, en el ambiente laboral, como una maestra de inglés bien preparada, vas a tener oportunidades a donde quiera que vayas. Me dice, pero eso no quiere decir que te quedes como maestra de inglés y ya te quedaste ahí, especialízate en algo. Sí me sirvió su consejo, él no imponía, pero me hizo reflexionar. Entonces, bueno, el inglés lo aprendí aquí en el Anglo y después tuve que manejarlo allá para poder hacer la licenciatura. Y sí me sirvió porque después hice la maestría en Ciencias de la Educación. Entonces su consejo sí fue de mucho valor para mí. Gracias. Bueno, y por último quiero no preguntarle a sus hijos, sino más bien comunicar al público que su papá también fue su maestro de latín. Que en un momento dado, bueno, a sus hijos, también a su hija, política, una vez yo le pregunté, Roberto, ¿y tus hijos, nadie se interesa por el latín? Y tú siendo tan buen profesor, ¿no les has enseñado, no te llama la atención? Y me dijo, estos tienen sus cosas. Dice, pero es una buena idea. Y creo que se reunían en un café, no recuerdo qué café era. ¿Qué café?
era, sí me acuerdo, que todos los domingos religiosamente, seguramente después de aquella rica barbacoa, iban al juglar a tomar su clase de inglés. Bueno, pues, perdón, tu clase de latín. Perdón. Quiero agradecer al público, al auditorio que está en el Zoom, seguimos teniendo algunas visitas y dar por terminada esta jornada después de una década, ¿no?, de la partida de Roberto, una partida física, pero que evidentemente queda en nuestros corazones y en su obra. Les agradezco enormemente su asistencia, su apoyo a los ponentes y me disculpo con aquellos a los que ya no pude darle lugar en alguna de las mesas. Gracias a todos y pues buena tarde. Yo quisiera, perdón si me permiten, yo quisiera a nombre de mi familia, de la familia de Roberto, de toda la familia, quisiera agradecer en primer lugar la invitación y en segundo lugar el hecho de que recuerden a mi hermano. Gracias. Merecido homenaje. Muy bien, gracias.